Todos, esperamos que... Buenos días con todos, esperemos se encuentren muy bien, al igual que sus familiares y sus colegas de trabajo. Queremos agradecerles a todos los socios invitados por acompañarnos a este relanzamiento del Comité de Sostenibilidad y Cambio Climático. Y quería comentarles que como Cámara estamos llevando varias comisiones o comités, como lo podamos nombrar. Tenemos este de Comité de Sostenibilidad y Cambio Climático, el de Marketing e Innovación, el de Compliance, el de Recursos Humanos, y por supuesto, si ustedes desean participar, está abierta la inscripción para todos los socios de la Cámara. Bueno, y ahora sí agradecer que esta mañana tenemos el relanzamiento, como decía, del comité, y agradecer a los socios premium, a todos los socios de la Cámara de Comercio Suizo, a todos los aliados e invitados que siempre nos acompañan. Entonces, agradezco la participación y cedo la palabra a nuestra presidente del Comité de Sostenibilidad y Cambio Climático, a Natalia Manso. Gracias, Natalia. Gracias, Corín. Buenos días a todos. Gracias a la Cámara por abrir este espacio hace ya más de 2 años para que socios e invitados podamos compartir experiencias, buenas prácticas y emular modelos que nos puedan permitir avanzar en una gestión más sostenible de nuestros negocios y de nuestras organizaciones. Gracias a Tony Kuster, presidente de la Cámara, y a Conrado Surber, quien fundó esta comisión conmigo hace ya, como les digo, más de 2 años. Y es muy relevante observar la lista de asistentes el día de hoy, porque esto es el reflejo de que la sostenibilidad es un asunto que aúna esfuerzos y hace que veamos, digamos, el mundo y los negocios de manera convergente. Hoy tenemos profesores, docentes, universitarios, estudiantes, que imagino que tengan interés en este nuevo mercado laboral. Tenemos sector privado y varias instituciones del Estado, lo cual nos da mucho gusto porque significa que también tenemos interés en colaborar entre el sector público y privado. Y recordemos que el empleo verde, como nuestros expertos nos van a narrar, se trata de empleo decente que contribuye a preservar y restaurar el medio ambiente. Y no quiere decir que solo esté enfocado en los sectores, por ejemplo, de energía renovable o eficiencia energética. También tiene que ver con sectores tradicionales como la manufactura o la construcción. El potencial de este mercado laboral es inmenso, comenzando por el término trabajo decente, ese anhelado ODS número 8, que nos recuerda que ahora, en época todavía de pandemia, solo somos el 20% los que disfrutamos de un trabajo formal en el Perú. En 2020 había 11 millones y medio de trabajos denominados verdes, pero el potencial de crecimiento nos indica, según la OIT, con la que conversaremos hoy, que podemos crecer hasta 24 millones de trabajos verdes para 2030. Por tanto, estamos frente a un mercado de oportunidades y además ante un tipo de trabajo que a los jóvenes creo que les motiva especialmente porque les da un propósito, que es algo que también le trabaja fuertemente y que nos conversará más tarde. Muchísimas gracias y doy la palabra entonces a nuestro primer panelista, Javier Dávila. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Javier es una persona que todos conocen porque ha sido ex viceministro de MIPE Industria del Ministerio de la Producción. Es economista por la Universidad de Lima, con especialización en políticas de desarrollo, articulación productiva, innovación y planeamiento estratégico. Tiene una maestría en educación superior con una larga experiencia en investigación y análisis económico en políticas industriales, competitividad, articulación productiva, economía sostenible e innovación. También es docente y colaborador del diario Gestión. Buenos días, Javier. Nos gustaría escucharte el día de hoy toda tu experiencia en abrir o romper hielo, ¿no? Ser rompehielos en esto tan nuevo en el Perú de los empleos verdes. Buenos días. No, gracias Natalia, gracias Corín,
a la Cámara de Comercio Suiza por invitarme a dar esta charla en un tema que es absolutamente relevante y que ha tomado un nuevo auge, ¿no? A raíz de esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial por la pandemia del COVID-19 y que nos genera unas nuevas miradas, ¿no? Voy a aportar con algunas cosas, algunas ideas, a algunos de los temas que hace un tiempo trabajé, porque en su momento estuve también en el Ministerio de Trabajo como director general de empleo y tenía la responsabilidad de impulsar en otros temas la agenda de empleo verde, que no se ha podido avanzar como se quisiera, pero que estoy seguro que van a comenzarse a trabajar nuevamente pronto. Sin más, comienzo con la presentación. Mi presentación va a tener básicamente 4 componentes. Está estructurada en base a 4 elementos. El concepto primero de economía verde, muy rápidamente para que nos vayamos situando. ¿Qué es el empleo verde? Que es el componente importante. Un tercer aspecto, entrar a una actividad que yo creo que es la que va a ser realmente la gatilladora de lo que es la generación de empleo verde y transitar hacia una economía verde, que es la economía circular, y plantear algunos pequeños desafíos para las empresas en este nuevo contexto, ¿no? La economía verde es aquella que busca mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, reduciendo los riesgos ambientales y la escasez ecológica. O sea, lo que busca es junta un conjunto de elementos en los cuales integra el crecimiento de la economía, mirando el bien común y sobre todo respetando, ¿no?, el medio ambiente, las actividades ambientales. Y se caracteriza por 3 aspectos. Buscar bajas emisiones de carbono, o sea, que sus actividades generen bajas emisiones de carbono, utilizar los recursos de manera eficiente, sobre todo el recurso hídrico, que es un tema sumamente importante, y es socialmente incluyente, transversalmente, como vamos a ver, porque muchas veces pensamos que para generar empleos verdes se necesita grandes inversiones, lo pueden hacer solamente las grandes empresas y no es así. Es realmente cualquier tipo de empresa y cualquier actividad económica lo puede hacer, fundamentalmente incluso la manufactura. Para la OCDE, ¿no?, el crecimiento verde significa impulsar el crecimiento económico y el desarrollo al tiempo de que se garantice que los recursos naturales continúen proporcionando su abastecimiento. Vale decir, no podemos hacer un uso indiscriminado de recursos naturales porque son escasos, se pueden agotar y tenemos que generar estos equilibrios para lograr en el fondo un bienestar, ¿no? Considerar el bienestar ya no solamente como el desarrollo de las personas, como históricamente se veía, sino también buscando el equilibrio ambiental y el no agotamiento de los recursos naturales que no son renovables. La Declaración de Crecimiento Verde de la OCDE, de la cual Perú la ha firmado, propugna que lo verde y el crecimiento interactúen, se integren mutuamente, recomendando promover inversión verde con instrumentos de mercado y otras políticas. En el mundo hay mucho espacio de financiamiento verde, incluso el Ministerio del Ambiente tiene una dirección específica que ve justamente este tipo de temas, ¿no? La reforma de políticas de subsidios a los combustibles, de tal manera que se incentive más a los combustibles de origen orgánico, no agotable, menos contaminantemente la emisión de gases, y trabajar reglamentaciones políticas que aseguren señales de precios, vale decir, desincentivos a las actividades más contaminantes para buscar resultados ambientales eficientes. En términos generales, ¿qué se puede decir o qué son los sectores productivos verdes? Son aquellos que promueven el crecimiento económico, minimizando la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, promueven la eficiencia en el uso de recursos naturales o reducen los impactos ambientales,
son actividades nuevas o poco desarrolladas, pero que aprovechan sosteniblemente recursos naturales. Está el tema de energías renovables, por ejemplo, que es un tema nuevo, sobre todo en el país, y promueven la inclusión social. Si se dan cuenta, eso significa que cualquier actividad productiva puede terminar siendo o ser considerada como una economía verde. Bien, ahora empleo verde. Sé que igual la OIT va a plantear un poco este tema, pero vamos a ir introduciendo algunos conceptos que creo que son importantes. Ya en el 2008, la ONU Medio Ambiente, la OIT, el Consejo Sindical Internacional y la Organización de Empleadores Internacional generan una definición de empleo verde diciendo que es todo empleo decente que contribuye a preservar o restablecer la calidad del medio ambiente, ya sea en la agricultura, la industria, los servicios o la administración. Entonces aquí ya estamos claramente uniendo dos conceptos sumamente importantes. El empleo decente, que es el empleo formal, que cumpla con todas las normativas, no solamente de salarios y protección social, sino de seguridad y salud en el trabajo y todo lo que eso conlleva, y trabajar cuidando el medio ambiente, ser respetable con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque se considera que los empleos verdes reducen consumo de energía y materias primas, limitan emisiones de gas de efecto invernadero, reducen los residuos y la contaminación, protegen y restablecen los ecosistemas y hacen posible la adaptación de las empresas y las comunidades al cambio climático. Ya más adelante vamos a dar algunos ejemplos de cómo se puede contribuir a generar empleos verdes con actividades verdes. En el foro de ministros de Medio Ambiente de América Latina y Caribe, que se llevó en Panamá en el 2010, también se genera una definición que también es usada, ¿no? Y dice que es un sistema de actividades económicas realizadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que resulten mejoras del bienestar humano en el largo plazo, sin exponer a las generaciones futuras a riesgos ambientales y escasez ecológicas significativos. Entonces aquí se está incorporando en esta definición la visión de largo plazo, ¿no? Que no hagamos hoy lo que nuestras futuras generaciones van a tener que pagar sin haber participado en ellas. Me fui. Este es un cuadro que es interesante, que grafica en cuadrantes la relación trabajo decente con mejoras ambientales. Y se puede mirar justamente qué es lo que es un empleo, el óptimo, que es obtener empleo verde y decente, ¿no? Que es el cuadrante que está superior a la derecha de la gráfica. Y ahí hay varias diferencias, ¿no? Entonces hay que entender que el empleo verde se ubica en dos intersecciones, ambiente y trabajo decente. No puede ser un trabajo verde, ¿no? Como por ejemplo lo que ocurre con la informalidad en la explotación de las castañas en Madre de Dios, que es un ejemplo claro de que ahí es un trabajo verde, pues todo se hace de manera manual, sin agredir a la naturaleza, se recogen los frutos de la naturaleza, de manera natural, productos orgánicos, pero que hay mucha informalidad. Entonces eso no se puede ser considerado como lo deseable, ¿no? Como un extremo. Entonces tenemos que mirar eso. Tenemos que mirar también que hay tonalidades. En un país como el nuestro no podemos ir tan rápidamente probablemente a un espacio de empleo verde y decente. Entonces tenemos que ir trabajando en ir incentivando a todas las empresas. Es importante priorizar algunas que pueden ser, como en el agro, mucho más rápido de ir hacia una transición de empleo verde, pero en general todas las actividades productivas pueden ir transitando a ese espacio y moverse de menos a más
para lograr no solamente una sostenibilidad con el ambiente, sino también una mejora de la calidad en el empleo. Aquí se puede ver los diferentes niveles de empleo, ¿no? Empleos en producción de bienes ambientales, empleos decentes, empleos en procesos ambientales. Y hay un círculo que está fuera de estas intersecciones, que son empleos no verdes en sectores no ambientados, creados gracias al enverdecimiento. ¿Qué vale decir? Son todas las actividades colaterales que pueden irse generando para ese trabajo. Por ejemplo, las labores de mantenimiento, las labores de mantenimiento de paneles solares, las labores de mantenimiento en lo que es la movilidad eléctrica, que se va generando un nuevo mercado, ¿no? O incluso la parte comercial en el país en los últimos 2, 3 años ha tenido un crecimiento importante el tema de los scooters, de las bicicletas, inclusive eléctricas. Entonces, ese es un ejemplo típico de empleos no verdes, porque están vendiendo bicicletas o motonetas o scooter, pero tienen vinculación a un enverdecimiento de la economía. Entonces, en este contexto, lo importante es que hay un concepto adicional que debemos tomar, que son los llamados empleos en transiciones a verdes, que define a todo aquel empleo cuyo componente en favor del medio ambiente esté desarrollado y requiera mejoras para ser considerado un empleo verde, ¿no? Hay muchas empresas que comienzan a desarrollar algunas actividades vinculadas a empleo verde, actividad a convertirse en empresas verdes, pero que todavía están en un proceso de comienzo. Primero, porque no cumplen probablemente todas las consideraciones de formalidad en muchos casos, o en el otro caso, que están en un proceso de completar su actividad. Por ejemplo, ¿no? En la consultoría que hice con la IT hace algún tiempo, conocí una empresa que era más un emprendimiento en ese momento de infusiones, de infusiones aromáticas, con algún tema de aspectos medicinales. Y este emprendimiento que trabajaba con hacer las infusiones, comenzó a trabajar con zonas agrícolas de Arequipa, que era su área de influencia, y de las cuales les compraba las hierbas medicinales, las hierbas aromáticas, las infusiones, y trabajaba con mujeres y comenzó a migrar a que sean productos orgánicos, que los desechos en el proceso ya de la recolección se hagan compost para que sea abono, y así comenzaban a trabajar en ese esquema. Pero era no una actividad absolutamente de trabajo formal, pues todavía no se le reconocía, o sea, se le daba un justiprecio adecuado, un precio justo, que está vinculada al comercio justo en todo caso, pero no eran personas que estaban pues dentro de la estructura de la planilla de la empresa, porque como digo, era un emprendimiento muy pequeño. Y esas son las cosas que hay que relevar. En la estrategia de empleo verde que hizo el Ministerio de Trabajo en el 2018, a partir de un estudio que hicieron un conjunto de investigadores vinculados a la Universidad del Pacífico, sacan este cuadro, ¿no? Del potencial que tenemos, ¿no? De generar hacia el 2035 alrededor de 3,5 millones de puestos de trabajo de empleo verde, ¿no? Dado básicamente por la agricultura. Este no es un cuadro que necesariamente esté vigente. Ya 19 y 20 hemos tenido serios problemas con la pandemia que hizo replantear muchas cosas, pero podemos ver cómo puede haber un crecimiento importante en actividades de políticas verdes, centrado básicamente en actividades como la agrícola o como el turismo, que son nichos de actividades que pueden ser muy, muy importantes. Bien, y aquí hay algunos ejemplos a raíz de un estudio que hizo Patricio Iturrey sobre negocios verdes en Perú, de un conjunto de elementos, ¿no? En agricultura, en agua, en bosques, en energía.
y otros sectores. En agricultura, por ejemplo, ahí hay varios elementos importantes. Un caso que yo he conocido es el de Café Compadre, que es digamos, una iniciativa que nació a partir de unos talleres de la carrera de diseño industrial de la Universidad Católica, y un grupo de jóvenes diseñó unas máquinas tostadoras de café movidas a energía solar, ¿no? Y esa iniciativa la pudieron implementar como un piloto en la zona de la Selva Central, en la zona de Satipo, básicamente, y comenzaron a generar el tostado de café a partir de máquinas ampliarse y generar ese espacio, ¿no? Como un ejemplo. En el caso de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, en Arequipa está la empresa Incalpaca, que es una de las principales productoras que trabaja con pelos de alpaca, ¿no? La producción de alpaca, y tiene la línea completa, y la primera línea son los tops, que son hacer justamente los bollitos, ¿no? de alpaca para después pasar al proceso de hilado. Y tienen una planta que tiene dos elementos sumamente importantes. Toda la planta se mueve con paneles solares, o sea, su energía es solar, y tienen más o menos como 1.200 metros cuadrados de paneles solares, y tiene una planta de tratamiento. ¿Por qué es importante esto? Porque la primera actividad de la línea productiva del hilado de alpaca es justamente hacer los tops, y pasa por el lavado, ¿no? de los pelos, ¿no? de la fibra de alpaca. Y eso consume demasiada agua, y es agua caliente. Entonces, con los paneles y con la planta de tratamiento están reutilizando, y habían reducido su consumo de energía en alrededor del 20% y el consumo de agua en 40%. Y había generado alrededor de esas dos actividades pues todo un equipo de trabajo, ¿no? Que hacía el control, que hacía el mejoramiento de las actividades, y podía generar un espacio de crecimiento. Están evaluando cómo ir creciendo en sus otras líneas productivas, ¿no? En el tema de también textiles, y ese es un tema que es importante en general, hay mucha vinculación, como se ve más adelante, a lo que es la innovación. O sea, la economía y la generación de empleo verdes está atado a lo que es innovación. Y ya para ir avanzando, yo creo que el tiempo me va ganando también, hay que entrar al concepto de economía circular. La economía circular, ¿no? Es para mí importante porque, como ya le dije al principio, va a ser el gatillador de ir hacia una economía y a la generación de empleos verdes, porque es un cambio de visión de cómo deberíamos hacer el modelo productivo, ¿no? O sea, el modelo que nosotros seguimos normalmente es el llamado modelo de economía lineal, que significa tomar los recursos, procesarlos, hacer las cosas, generar los productos y luego desechar todos los residuos, ¿no? Y ahí acaba, y ese es el modelo de producción industrial clásico que hemos tenido. Pero ¿qué sucede? ¿No? La economía circular reconvierte esa visión, ¿no? Utiliza los recursos, los manufactura, los destina al consumo y al uso, pero la mayor parte que se pudiera genera un reciclaje para una reutilización. O se recicla o se repara, y ahí entra todo el modelo de remanufactura en la metalmecánica, o se comienza a reconvertir algunos procesos. Y se generan nuevas unidades de negocios. El tema de reciclaje, creo que el tema de plástico pasa a ser un elemento importante, y cada vez hay más industrias que comienzan a trabajar con botellas y envases reciclados.
hay, por ejemplo, la experiencia de una empresa belga que está vinculada a unas minas de oro allá en Europa, que comenzó a trabajar la recuperación de oro en los productos electrónicos. O sea, todos los productos electrónicos, las computadoras, los televisores, etcétera, tienen componentes de metales preciosos, fundamentalmente el oro. Entonces, de trabajar a recuperar estos productos y recuperar el oro dentro de esos productos, pasó a tener producciones sumamente importantes y pasó a ser la unidad de negocios más importante. No miremos la economía circular como una actividad que te genera un gasto. Miremos la economía circular como una actividad que te genera nuevas unidades de negocios. Un ejemplo que también aprecié en algún momento es el tema de la curtiembre. A nivel industrial, la curtiembre es una de las actividades que tiende a ser más contaminantes y que genera afectaciones claramente sobre el agua, los suelos y demás partes donde tiene incidencia. ¿Y qué sucede? A partir de un trabajo de innovación financiado por el Estado peruano a través de Innovate, una empresa mediana montó toda su planta de tratamiento de aguas. Inicialmente la idea era para realmente verter a los desagües aguas más limpias, ¿no? Pero en el camino se dio cuenta que ese tratamiento de aguas le generaba algo de electricidad. Entonces todas las luminarias internas y externas que tenía esta fábrica ya pasaban a ser usadas con energía y electricidad generada por el propio reutilización de aguas, pero a la hora que hacían el proceso de tratamiento, comenzaron a darse cuenta que podían elaborar un subproducto de la curtiembre a partir de los residuos que se tenía, y que era un pegamento industrial, una gelatina que sirve de pegamento industrial a partir de esos procesos. Y había comenzado una nueva actividad de negocios que era también bastante rentable. Entonces, la actividad de economía circular te genera unidades de negocios nuevas, que son empleos verdes, que son actividades verdes, y que te generan absolutamente rentabilidad. Y aquí hay que tener en cuenta, ¿no? Las olas de innovación que han habido a través del tiempo, vemos cómo ya desde 2009, 2010, estamos en una sexta ola de innovación donde se entra biotecnología y tecnología limpia. Todos los conceptos de energía renovable, ya el tema de paneles solares, por ejemplo, no solamente se utiliza o se puede utilizar para generar energía, ¿no? En áreas domiciliarias, en áreas industriales, sino también se puede utilizar, por ejemplo, para la movilidad, ¿no? Las embarcaciones pesqueras podrían utilizar paneles solares, sobre todo las pequeñas, sobre todo las que se utilizan en nuestra selva, ¿no? Y que la única dificultad es ir poniendo en el recorrido de los ríos los espacios, las electrolineras, para poder recargar tranquilamente estos paneles. Y hay paneles que son sumamente flexibles, hay paneles que pueden incluso soportar la humedad o que caiga agua. Entonces hay todo un avance importante en la generación, y yo creo que un elemento que no debemos perder de vista para transitar hacia una economía verde basada en la generación de empleos verdes es mirar cómo la innovación puede ayudar. Y felizmente en el país tenemos recursos para hacer este tipo de aproximaciones y de trabajo. Un elemento importante de un área de generar, yo creo, empleo verde es el tema del tratamiento de algunos residuos orgánicos, ¿no? O sea, y ahí es donde se puede trabajar cadenas de valor en algunos sectores como alimentos y bebidos para comenzar a generar menos residuos y reducir el impacto más grave, ¿no? En América Latina, en un estudio que hizo el Banco de Desarrollo de América Latina en el 2018, el 54% de los residuos generados son orgánicos. De ahí están las plantas de tratamiento de residuos, y ahí hay un trabajo que como país tenemos que emprender rápidamente, ¿no? Sin embargo,
el 14% es papel, el 11% es plástico y son actividades que podemos trabajar de manera importante. Entonces, ¿qué hacer para poder hacer este tránsito a la generación de empleo verde a través de la economía circular? ¿No? Tenemos que generar un cambio en el enfoque tradicional, eso es un cambio de paradigma, y transitar a una nueva visión de la economía, pero no como una visión de gasto, sino como una visión de inversión y generación de nuevos negocios. Yo creo que esa es la visión que hay que tener y esa es la potencialidad que tiene la economía circular. Lo que hace este enfoque es cerrar el ciclo entre la extracción de recursos y el consumo final. Por ejemplo, en Chile, una empresa asentada en la zona de Antofagasta, que es una empresa vinculada a las actividades mineras, hacía equipos, tradicionalmente hacía equipos, y los vendía y los iba renovando con el tiempo. Ya hace unos 10 años más o menos, cambió su modelo de negocio y diseñó estos equipos, pero con piezas que podrían ser intercambiables. Entonces, cuando se agotaban estos equipos y comenzaban a ceder en su funcionamiento, estas personas lo que hacían era una remanufactura. Desmontaban el equipo, cambiaban la pieza que estaba dañada, que habían identificado cuáles eran las piezas que se desgastaban, y esa pieza desgastada la volvían a fundir y la volvían a producir. Entonces, de esa manera, generaban nuevos ciclos de valor para el producto, para el equipo, y no consumían más hierro, más componentes de acero para esta producción. Entonces, esos son ejemplos que podemos ir mirando de cómo ir construyendo a partir de la economía circular mayores eficiencias, mayores negocios y posibilidades de crecimiento y mayor rentabilidad de las empresas. Los residuos orgánicos pueden ser aprovechados como insumos, derivados o subproductos de alto valor. La innovación es un parte importante que puede volver más competitiva la economía, generando menos estrés. ¿Y aquí es importante? Una pequeña empresa productora de confecciones de alpaca, o tenía su pequeña línea de textiles, del hilado y de hacer telas, tenía ahí dos problemas, ¿no? El uso de calderos para calentar el agua, que lo que generaba mucho consumo de energía, ¿no? Y el tema de vertimiento de aguas, ¿no? Entonces, ahí solucionó con varios aspectos, pero el central, que fue el aspecto innovador, es que las lavadoras, que eran las que necesitaban el agua caliente y necesitaban el mayor consumo de energía, las convirtieron para utilizar menos cantidad de agua, poder utilizar bajo un modelo de calentamiento de agua mucho más rápido con extracción de paneles solares, y con eso también comenzó a generar una eficiencia y comenzó a tener etiquetados, ¿no?, de sostenibilidad, y le dan un mayor valor a su prenda. Entonces esos son elementos importantes. Acá hay una empresa que es la principal Nuevo Mundo, que es la principal productora de denim para los jeans, y que ya también está utilizando en su planta y en su proceso productivo mecanismos que ahorran hasta un 40% del consumo de agua, porque lo están reutilizando y están generando no solamente una mayor rentabilidad a la empresa, un mayor valor de la prenda, porque obviamente la gente está dispuesta a pagar más por este tipo de productos, sino también una mayor sostenibilidad. Entonces, lo que hace la economía circular es proponer un modelo de producción sostenible donde los recursos naturales son extraídos para la manufactura y su uso. En productos de plástico yo creo que es un elemento mucho más gráfico de ver, y que es el sector que más está avanzando en transitar hacia una economía verde y generar empleos verdes, con todo el tema de la reutilización de plásticos, sobre todo en el sector de empaquetamiento, que es el 36% del sector, ¿no?, de las actividades del sector. ¿Qué es la vista general para el sector plástico, ¿no?, en este nuevo entorno, ¿no? Es menos materias primas son usadas, se generan nuevos diseños, ¿no?
se produce de manera articulada entre diferentes sectores para generar nuevos productos, se distribuye a diferentes sectores, va al consumidor, que es el que tiene la posibilidad de generar el reciclaje de manera adecuada, y se reutiliza o no los productos. Entonces se genera todo un círculo virtuoso de desarrollo que genera en el mediano plazo ya niveles de rentabilidad, mayor nivel de sostenibilidad y generación de nuevos empleos. ¿Cuáles son los desafíos para la empresa, ¿no? Yo creo que en este momento debemos transitar hacia una nueva economía donde tenga estos tres elementos, ¿no? La economía solidaria, la economía conductual o el comportamiento y la economía sostenible. La economía solidaria es mirar cómo desde nuestra unidad de negocios tenemos acciones de valor compartido, generamos el bien común en la comunidad con nuestros trabajadores, etcétera. La economía conductual, que es la que mira cómo es el comportamiento del consumidor y miramos cuáles son las necesidades y las tendencias que hay en este consumidor. Y finalmente, lo que es economía sostenible, cómo hacemos actividades productivas, pero que no impacten negativamente sobre el ambiente, porque ya vemos cómo nos está pasando factura todo este proceso de no haber cuidado el ambiente en las décadas pasadas. Vale decir, tenemos que tener una resiliencia enfocada en el individuo y en el ambiente. Y ahí hay dos imperativos. Cómo ser más eficientes, ¿no? Cómo buscar de hacer nuevas actividades o ir ese tránsito hacia generar empleo verde a través de actividades verdes, ¿no? Pero siendo eficientes. Porque, por ejemplo, en el tema de los envases de plástico, me decía la gente de Industria San Miguel, ¿no? Que tiene un límite. No pueden generar un producto que termine costando muchísimo más porque sencillamente dejan de ser eficientes y probablemente van a abandonar la tarea, ¿no? Y el otro es cómo generar compromiso en el entorno, no solamente el compromiso empresarial que se tiene, que muchas veces no se quiere entender, que no se quiere ver, pero es el compromiso de todos, porque el tema de transitar desde una economía verde implica cambios de muchos paradigmas, no solamente en las empresas, sino fundamentalmente en el consumidor. Encontré esta frase que me parece importante, ¿no? De un brochure de la Universidad del Pacífico y dice: la economía verde es la gran oportunidad de lograr un desarrollo sostenible, creando empleos, creciendo económicamente y salvando al planeta del colapso ambiental. Y con esta frase concluyo mi presentación y ya no a las preguntas que pudieran ver después. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Creo que vamos a guardar las preguntas para el final, ¿sí? Sí, sí, está bien. Vamos a dar en este momento paso a Carolina Ferreira. Buenos días, Carolina. Carolina es oficial técnica del Programa de Empleos Verdes de la OIT y ella presta apoyo técnico a una transición justa hacia la sostenibilidad ambiental. Participa en las operaciones mundiales de la iniciativa Climate Action for Jobs y trabajó como oficial de sostenibilidad ambiental en el área de servicios internos y administración de la OIT. Cuenta con una larga experiencia en consultoría fiscal para grandes empresas brasileñas. Es doctora en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Internacionales y Desarrollo de Ginebra, y su especialidad también es Gobernanza Ambiental, Cambio Climático y Bosques. Bienvenida, Carolina, te escuchamos y gracias por tu participación. Muchas gracias, Natalia, y buenos días a todas y todos. Es un gusto estar con ustedes hoy. Quisiera empezar agradeciendo a la Cámara de Comercio Suiza en Perú por esta invitación y también por esta oportunidad de compartir con ustedes el tema de reconstrucción mejor y más verde con empleos verdes en una transición justa. Creo que mi presentación, venido después de la presentación del señor Dávila, es una buena secuencia porque así yo voy a dar un enfoque más preciso en la transición justa.
Entonces espero que ustedes van a pensar que esta presentación es interesante. Entonces empiezo con solamente para situar un poco mi presentación, yo empiezo con esta frase que fue dicha por nuestro director general de la OIT, señor Guy Ryder, que dijo que es demasiado tarde para que el mundo crezca ahora y limpie después. Es hora de crecer limpio, de volverse verde. Creo que es bastante actual. Él dijo esta frase hace algunos meses en un video y creo que está totalmente alineado con las noticias que estamos viendo en las últimas semanas. Por ejemplo, hace 2 semanas tuvimos el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC es el acrónimo en inglés, y creo que ustedes deben ter visto en los medios de comunicación. Y la mensaje es muy clara, ¿no? Que el cambio climático es generalizado, rápido y está intensificando. Entonces, el momento de actuar para parar el calentamiento global es ahora. Entonces, esta es una mensaje muy clara que se encuentra mucho soporte y apoyo científico en muchas evidencias y en el caso de América Latina y el Caribe, tenemos un nuevo informe que salió hace 2 días de la Organización Meteorológica Mundial, que es el estado del clima en América Latina y el Caribe. Y trae informaciones muy preciosas y muy importantes para la mitigación, pero también la adaptación al cambio climático en la región. Entonces, ¿qué es el programa de empleos verdes de la OIT? Que es el programa donde yo trabajo. Yo estoy basada en Ginebra, en la Suiza, pero también tenemos muchos colegas en oficinas nacionales y regionales por todo el mundo trabajando en este tema. Entonces, nosotros trabajamos para un desarrollo social y económico medioambientalmente sostenible. Totalmente alineado con la agenda de la OIT para generar trabajos decentes, pero también que promueva oportunidades con un impacto ambiental más reducido y oportunidades, ¿no?, para generación y adaptación al cambio climático. Entonces, como deben saber, la OIT es una organización tripartita, es la única organización tripartita del sistema de Naciones Unidas. Entonces, trabajamos con gobiernos, trabajadores y empleadores en esta temática. Y ofrecemos asesoramiento para formulación e implementación de políticas, creación de conocimiento como reportes, que el señor Dávila también mencionó. El desarrollo de capacidades, tenemos muchos cursos que ofrecemos a nuestros constituyentes y también para la población, y también proyectos, claro, proyectos y programas como PAGE, que es la Alianza para la Acción para una Economía Verde, y también Climate Action for Jobs, que es la acción climática para el empleo, que es una iniciativa nueva de la OIT, que fue lanzada en 2019 para una transición justa. Entonces, ahora tenemos mucho trabajo en esta frente, principalmente con estos 2 programas globales. Pero yo voy a hablar un poco más de la contribución de la OIT para esta temática más adelante en mi presentación. Bueno, acá tengo algunos detalles sobre empleos verdes, pero creo que el señor Dávila ya se profundó en este tema de una manera muy elocuente y con detalles muy preciosos y ejemplos. Entonces creo que no me voy a aprofundarme mucho en eso. Pero sí, como dijo él y también Natalia en su introducción, es importante enfatizar que empleos verdes son también empleos decentes.
¿no? Entonces, en que se respete los derechos de los trabajadores de acuerdo con normas internacionales, como las normas internacionales de la OIT, y también, por ejemplo, con igualdad de género y no discriminación. Entonces, eso es un punto bastante importante, que no es cualquier tipo de trabajo verde, pero un trabajo verde decente. Y como dijo el señor Dávila, hay también un amplio potencial de creación de empleo con empleos verdes. Hay un potencial multiplicador. Y esto está muy claro en los ejemplos que el señor Dávila nos mencionó sobre en cadenas de valores, por ejemplo, en una economía circular, ¿no? Sobre todo con la recuperación de residuos, se crean empleos, pero esos empleos, claro, deben ser decentes también. Entonces, hay ese potencial de creación de empleo. Es importante también mencionar que, bueno, los empleos verdes no están solamente en las ciudades, también se crean empleos verdes en zonas rurales, por ejemplo, en la agricultura. Y como yo dije, en una cadena de valor, los empleos pueden ser directos o indirectos, ¿no? Entonces hay un potencial bastante grande. Y claro, los empleos verdes no son solamente algo de países que ya están más industrializados, ¿no? Es algo también que se debe buscar en cualquier país, en cualquier nivel de desarrollo. Entonces, paso ahora para una otra parte de mi presentación, que creo que es un punto de complementación a la presentación del señor Dávila. Comprendemos muy bien la cuestión de los empleos verdes, que es una manera de unirse una agenda social, ¿no?, de desarrollo que está alineada a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, de las Naciones Unidas, y también a la agenda de trabajo decente de la OIT, juntamente con los objetivos ambientales que están, por ejemplo, acordados en el Acuerdo de París, ¿no?, para limitar el acalentamiento global a 1.5 grados. Entonces, con la unión de esas dos agendas, se busca una economía más verde, para un planeta más sano y más seguro para vida y para nosotros. ¿Y cómo llegar ahí? Entonces, para llegar en este punto de una economía verde, necesitamos una transición que viene con un cambio económico, un cambio estructural, que es bastante importante. Pero esta transición no puede se dar de cualquier manera. Esa transición debe ser justa, porque quiere decir que en esta transición vamos a crear empleos, como el señor Dávila mencionó en su presentación, en todos o en grande parte de sectores, pero también habrán sectores que serán impactados de una manera más negativa, ¿no? Por ejemplo, el sector de la industria petrolera o, por ejemplo, la minería de carbón. Entonces, industrias que son muy pesadas en carbono, serán más afectadas por esa transición. Entonces, es muy importante tener políticas, pensar en cómo apoyar estos trabajadores, industrias y comunidades que serán negativamente afectadas por esta transición hacia economías más ambientalmente sostenibles. Y es eso que la OIT promueve con este concepto de transición justa. Entonces, es una transición en que nadie se quede atrás, ¿no? Que tenemos sociedades mejores, sociedades más limpias y más sanas, pero también que tenemos un desarrollo social, inclusión y erradicación de la pobreza. Ese es un punto que para la OIT es muy importante. Entonces, para eso, para aprofundarse un poco más en ese concepto de transición justa, un comité de expertos de la OIT, compuesto de representantes de los empleadores, gobierno y también de trabajadores, propusieron las directrices de la OIT, que el nombre completo es Directrices de Política para una Transición Justa hacia Economías y Sociedades Ambientalmente Sostenibles. Entonces, esas directrices son muy importantes porque proponen orientaciones prácticas
para esta transición justa para diversos interlocutores. Y aquí, en esta imagen, tenemos las 9 áreas principales, ¿no?, que tenemos descritas en las directrices. Entonces, no voy a aprofundarme porque no vamos a tener mucho tiempo para eso, pero yo voy a mencionar algunos ejemplos de esas áreas de política. El primero sería políticas macroeconómicas y políticas sectoriales. Entonces, por ejemplo, en términos de políticas macroeconómicas, se puede pensar, por ejemplo, en incluir una transición justa o consideraciones a una transición justa, por ejemplo, y empleos verdes en las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no?, los NDCs. Ese es un modelo para se integrar esta consideración más ambiental en políticas macroeconómicas para los países. Y después también, claro, incluir estas consideraciones en políticas industriales y sectoriales, por ejemplo, sobre todo en relación al sector de energía, por ejemplo, o mismo agricultura. Ahora más y más países empiezan a dar esta atención especial a transición justa, empleos verdes en políticas industriales y sectoriales. Después tenemos también en un otro pilar acciones de transición justa para el empleo. Y en este pilar tenemos oportunidades y orientaciones para una transición justa y apoyo a las empresas, por ejemplo, empresas que quieren quedarse más verde o, por ejemplo, también emprendedores que desean abrir nuevas empresas, pero desde el comienzo, empresas verdes. Entonces, eso es algo también que se debe pensar. Formación es un punto fundamental de una transición justa. Tenemos que tener una mano de obra o tener trabajadores con las habilidades necesarias para una transición justa. Entonces, trabajadores que sepan, por ejemplo, manusear paneles solares, ¿no? Son habilidades muy específicas que en una economía verde son muy importantes y que se deben también apoyar en este momento para una transición justa. Y también, claro, políticas para el mercado laboral. Eso creo que es bastante evidente. El tercer pilar es sobre apoyo a protección del empleo, ¿no? Uno de los puntos de salud es seguridad en el trabajo. Entonces, si consideramos, hay un estudio de la OIT que se publicó en 2019 sobre los efectos del calentamiento global en los trabajadores, porque en muchas regiones del mundo se quedará muy caliente para trabajar, especialmente trabajadores que trabajan fuera, como por ejemplo en la construcción y agricultura. Entonces, habrán pérdidas de horas de trabajo en esos sectores. Entonces, se necesita también proteger a estos trabajadores de esos efectos del cambio climático. Y claro, protección social, ¿no? Se asegurar que los trabajadores, sobre todo los trabajadores que corren el riesgo de perder su trabajo en esta transición, se asegurar que estos trabajadores tengan un sistema de protección social y participen, por ejemplo en acciones de formación para nuevos trabajos, para nuevas posiciones. Entonces, eso también es un punto importante. Y ahora, transversalmente a esos puntos de esos 3 pilares que yo mencioné, tenemos el diálogo social. El diálogo social es un componente transversal porque en todas estas medidas es necesario tener un diálogo entre todas las partes que están involucradas. Entonces, en el caso de la OIT, promovemos el diálogo social entre los gobiernos, trabajadores e empleadores para esta transición justa, para que nadie se quede atrás y que todos tengan una voz en las negociaciones. Un otro punto transversal es género y trabajo decente.
Entonces, trabajo decente está totalmente alineado con las normas de la OIT, ¿no? Las normas de trabajo de la OIT hay ahora más de 180 normas y claro, también la igualdad de género, porque hay estudios que indican que en esta transición justa, pero voy a hablar un poco más de esto, que en esta transición justa, si no hay políticas activas para que mujeres estén en nuevas posiciones que serán abiertas, habrá una diferencia. Los hombres tendrán un porcentaje mayor del trabajo que será creado. Entonces, es necesario políticas también para igualdad de género. Y claro, todas esas políticas tienen que estar coordinadas. Y esa coordinación también tiene que se dar por medio de arreglos constitucionales que se hablen entre sí, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante porque normalmente la agenda de cambio climático está con el Ministerio del Medio Ambiente. Pero claro, la parte de trabajo decente y empleos verdes está con el Ministerio del Trabajo. Entonces muy frecuentemente esos dos ministerios tienen que trabajar conjuntamente y también con el Ministerio de Finanzas, por ejemplo, porque claro, se necesita un sistema para el financiamiento de las medidas para una transición justa. Pero ese es solo un ejemplo de cómo hacer esa coordinación de instituciones en países también. Entonces, muy sumariamente, esas son las áreas de las directrices de transición justa de la OIT y tenemos acá un link, hay un link abajo y les invito a mirar las directrices si les interesa tener más informaciones. Ahora, muy sumariamente también, porque veo el tiempo, tenemos que tener en cuenta la situación actual que tenemos, ¿no? Del impacto de la COVID en el empleo en América Latina y Caribe, y sobre todo, en este caso, como hablamos hoy, de Perú. Creo que Natalia ya mencionó algunos números que ahora menciono para ustedes también, sobre las pérdidas de trabajo durante este periodo. Yo creo que solamente en Lima 23% hubo una baja de 23% en los puestos de trabajo. Entonces, la pérdida de empleo fue algo muy fuerte en la América Latina y también en Perú. Y también, claro, con eso tenemos una fuerte contracción de las horas trabajadas. En América Latina fue el mayor nivel mundial. También con eso una consecuencia es la reducción de los ingresos laborales, ¿no? Que en la América Latina llegó a 80%. Y un otro punto que es bastante relevante para América Latina y también para Perú es los niveles de informalidad. Mesmo en Perú ya habían niveles muy altos de informalidad, creo que estaban en 70% y ahora llegan a 74%. Entonces, condiciones que ya existían, ¿no? Desafíos que ya existían en el mundo laboral, en Perú, en Latinoamérica, se ven now agravados por la pandemia de COVID-19. Entonces, es urgente generar nuevos puestos de trabajo, sobre todo los puestos de trabajo perdidos, y nuevas oportunidades. Entonces, para eso, hay un estudio de la OIT que se llama Panorama Laboral, donde se identificó 4 pilares para un estímulo, ¿no? Para una recuperación bueno, el primero es de estimular la economía y el empleo, y claro que eso debe venir junto con el apoyo a las empresas, a los empleos y a los ingresos, son cosas que van de mano en mano, y también a proteger los trabajadores en el lugar de trabajo. Como sabemos, la pandemia
está todavía ahí y hay muchas contaminaciones todavía, entonces hay que proteger los trabajadores en el lugar de trabajo y también recurrir al diálogo social, ¿no? Como yo decía, el diálogo social es uno de los pilares del trabajo de la OIT. Entonces, siempre tener todas las partes involucradas en el proceso, en la mesa de negociaciones, es también bastante importante para tener éxito. Ahora, ¿cómo este impacto de la COVID se da en el empleo verde y transición justa, ¿no? Entonces, tenemos que en América Latina y Caribe hay el potencial de se crear 15 millones de nuevos empleos en este proceso de descarbonización. Pero como yo dije anteriormente, hay que tener políticas activas para que esta transición sea justa, porque de estos nuevos puestos de trabajo que se pueden crear, normalmente 72% van a ser ocupados por hombres y solamente 28% por mujeres. Entonces hay que tener políticas, ¿no? para arreglar este problema. Y también, como yo dije anteriormente, hay sectores ganadores de una transición y sectores que también van a correr riesgo de pérdida de empleo. En el caso de América Latina y el Caribe, los sectores ganadores serían sectores de bioeconomía, de energía renovable, ecoturismo y también economía circular. Y para eso el señor Dávila nos mencionó muchos ejemplos. Y en términos de sectores donde se puede perder empleos, tenemos el sector de combustibles fósiles y también de minería, ¿no? Que está relacionado con eso. Y como yo dije, de manera general hubo un empeoramiento de las condiciones de trabajo, en este caso también de sectores que están en una economía verde. Si pensamos, por ejemplo, en el sector de reciclaje, muchos de esos trabajadores no pudieron trabajar por mucho tiempo, entonces no habían ingresos y se creó y son todavía trabajadores informales. Entonces, un sector que ya no tenía empleos decentes, se vio todavía un empeoramiento. Entonces es necesario también tener eso en cuenta. Y como yo dije, las políticas adecuadas para esta transición justa son muy importantes para que se tenga, para que se creen empleos decentes, por ejemplo, con programas de capacitación, estrategias y también el cumplimiento de los derechos laborales. Ahora paso a mi parte final de mi intervención. Quisiera ahora compartir con ustedes dos ejemplos de actividades de la OIT en Perú. Entonces, en esta pantalla tenemos, por ejemplo, los resultados de las intervenciones por intermedio de la acción, de la Alianza para una Acción para una Economía Verde en Perú, que se pasó entre 2014 y va a ser concluido este año. Entonces, en Perú trabajamos en tres pilares principales. El primero fue en la planificación nacional, ¿no? Es necesario tener un plan para una economía verde. Entonces, para eso se trabajó para incorporar este crecimiento verde e inclusivo, CVI, en los instrumentos de planificación nacional. Y aquí me gustaría mencionar un marco muy importante de este trabajo, que es que la Política Nacional de Empleos Decentes, que fue lanzado muy recientemente en junio de este año, menciona una transición justa, ¿no? Por una economía de bajo carbono. Y con esa mención, esa mención es un marco muy importante, porque a partir de ahí se puede elaborar nuevas iniciativas, ¿no? Para una economía verde, porque tenemos una base, ¿no? Una base política para nuevas actividades y también
para que se pueda utilizar una transición justa para reconstruir mejor y también para la recuperación de la crisis. Entonces, ese es un marco muy importante. Se promovió también plataformas de diálogo intersectorial y también con los diversos actores que están involucrados, porque como yo dije antes, diálogo social es uno de los aspectos principales del trabajo de la OIT. Y también en términos de generación de conocimiento, ¿no? Se conducieron estudios para saber cuántos trabajos se van a crear y cuántos puestos de trabajo en los sectores principales para una economía verde. Y muchos de esos datos el señor Dávila presentó para nosotros hace poco. En términos del segundo elemento, ¿no? del trabajo de Page, fue reformas sectoriales. Entonces, trabajar con industrias verdes, empleos verdes, un enfoque en los transportes, agricultura y también gestión de residuos, ¿no? Entonces, eso también fue un trabajo más enfocado en esas industrias, fue bastante importante. Y también por intermedio de proyectos piloto. Y el tercero pilar de las acciones fue para el fortalecimiento de capacidades. Eso es también bastante importante para que los principales interlocutores tengan el conocimiento de que sea una transición justa e empleos verdes y cómo conducir, ¿no? este cambio para economías más verdes. Entonces se organizó una serie de cursos, también de talleres, también se hizo sensibilizaciones por intermedio de medios de comunicaciones y campañas. Entonces eso también fue bastante importante. Ahora, por último, y para finalizar mi intervención, yo doy un ejemplo más, que es el proyecto piloto de residuos de aparatos eléctrico-electrónicos, ¿no? Que el acrónimo es RAI. Entonces, ese programa tuvo 3 objetivos específicos. Primero, conocer un poco mejor sobre la cadena de valor de esos residuos electrónicos, ¿no? Saber dónde son producidos, quién los recoge, cuánto es producido. Entonces, eso fue uno de los pilares, ¿no? Para conocer mejor. El segundo fue el fortalecimiento de la capacidad, ¿no? Principalmente, sobre todo de los trabajadores, ¿no? Para que se pueda hacer una visión y se tenga una estrategia nacional para una gestión de residuos eléctricos y electrónicos. Y el tercer objetivo fue de desarrollar esta propuesta de políticas y programas para apoyar la implementación de esta estrategia. Entonces, primero hacer una estrategia y después tener un plan de implementación. Bueno, este proyecto se inició creo que hace 1 o 2 años, pero se va a concluir ahora al finales de 2021. Y bueno, tendremos más informaciones sobre eso también en nuestra página de la OIT para la oficina andina, y les invito a mirar para tener un poco más de informaciones sobre eso. Entonces, con eso yo voy a concluir mi intervención, muy agradecida por su atención. Muchísimas gracias, Carolina, por tantísima información tan profunda, tan interesante. Estábamos seguros que nos ibas a dar un enfoque muy experto. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a finalizar con Nestlé, que es uno de nuestros socios bandera. ¿Quién no vincula a Nestlé con Suiza, no es cierto? Estamos felices de recibir a nuestro socio Nestlé y a Daniela Cuentas, que ella es Employee Brand Manager, licenciada en Administración Hotelera, con 15 años de experiencia trabajando en empresas locales, regionales y multinacionales, liderando áreas y ejecutando proyectos de recursos humanos y asuntos corporativos. Daniela es experta en marca empleadora con dominio de estrategias de comunicación, asuntos corporativos y desarrollo organizacional.
Bienvenida, Daniela. Te escuchamos. Gracias Natalia, ¿cómo están? Buenos días a todos los participantes, un placer como siempre estar aquí en la Cámara de Comercio Suiza y apoyando por supuesto en todos estos conceptos que como empresas suizas nosotros también promovemos, ¿no? Súper interesante el tema el día de hoy, hablando específicamente de economía circular y generándola también a través del empleo verde, así que les voy a compartir mi presentación y les voy a contar un poco lo que nosotros hacemos desde Nestlé. Listo. Déjenme ver si movemos esto. Okay. Entonces, bueno, primero que nada, contarles que efectivamente nosotros somos una empresa que tiene 150 años en el mercado. A nivel global somos efectivamente una transnacional suiza y tenemos 80 años ya acá en Perú. De hecho, nuestro gran enfoque siempre está basado en tener a Nestlé, o tener, mejor dicho, a la sociedad que nos abre las puertas, muy mapeada dentro de la estrategia que tiene Nestlé, y por ello nuestro gran propósito es compartir el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida hoy y para las generaciones futuras, ¿no? Esto claramente está relacionado a el tipo pues, de empresa y el rubro en el que nos desenvolvemos, que es claramente producción y comercialización de alimentos, ¿no? Sin embargo, nuestra estrategia de creación de valor compartido, que es lo que muchas compañías hoy en día trabajan en escalas de repente menores a las que logran llamar responsabilidad social, hoy tiene pues una mirada bastante estratégica, por eso también cambia claramente el nombre, y termina pues repercutiendo en 3 ejes principales en los que nosotros como compañía nos movemos: personas y familias, comunidades y planeta. Esto nos permite también identificar que todos aquellos proyectos que nosotros como empresa corporativa vayamos a desarrollar deben tener algún tipo de impacto en cualquiera de estos 3 ejes. Y claramente estos ejes tienen un compromiso detrás, ¿no? Los compromisos han sido asumidos en su momento de acuerdo también a los objetivos de desarrollo sostenible que la ONU ha promovido hace algunos años atrás de cara al 2030, por lo que como compañía también estamos muy alineados a lo que efectivamente se viene promoviendo desde esta organización, ¿no? En el caso de personas y familias, por ejemplo, nosotros desde Nestlé colaboramos directamente a que 50 millones de niños puedan tener vidas más saludables, y esto claramente a través de una infinidad de proyectos que están relacionados a todos los temas nutricionales, ¿no? En el caso de comunidades, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de 30 millones de personas a través de medios de subsistencia, y entra mucho ahí los temas de trabajo, de empleo decente que veníamos conversando en las exposiciones anteriores, tanto de Javier como de Carolina, ¿no? Y en el caso del planeta, pues claramente nuestro objetivo es generar 0 impacto ambiental a través de nuestras operaciones. Entonces, teniendo un eje de trabajo estratégico, lo que nosotros también hemos logrado desarrollar como documento ya oficial de la compañía es este gran roadmap al 2030 que nos permita llegar a esos objetivos justamente. Y entonces hay una serie, como pueden ver ahí, de lineamientos de despliegue que nosotros como compañía tenemos que hacer orientados a nutrición, salud y bienestar, que es este gran paraguas con el que trabajamos, y otros orientados particularmente a desarrollo rural, agua, sostenibilidad medioambiental y empleados, derechos humanos y cumplimiento. Entonces empezamos a ver que la estructura estratégica de Nestlé tiene detrás un lineamiento muy claro que también conversa, como les mencionaba, con los objetivos de desarrollo sostenible, y específicamente hoy vamos a profundizar un poco más, como bien es el motivo de la sesión, en los temas de trabajo decente, crecimiento económico y por supuesto empleo verde, ¿no? Entonces, dentro del eje de nuestras comunidades, nosotros tenemos un programa que se llama Iniciativa por los Jóvenes, y este programa se crea en el año 2015. Acá en Perú viene trabajándose desde el 2013 en la zona europea, a raíz, recordarán, de una crisis económica que se vive desde el 2008 y que empieza pues año a año a incrementarse y a ser duramente transitada durante los siguientes años. Y es a partir de ahí que se identifica
cuál era este nivel de criticidad que tenían los jóvenes por conseguir empleo, por conseguir un empleo formal, por sostener un empleo, y por qué es que había esta crisis económica tan dura, ¿no? Esto claramente termina repercutiendo, como se imaginarán, en una Europa muy golpeada, que empieza a analizar cuáles habían sido las variables de esa caída económica tan dura o de esa contracción económica tan dura, ¿no? Y al final la gran conclusión a la que se llega es que los jóvenes no estaban lo suficientemente bien preparados para mantener un empleo. Muchos tenían este circuito educativo en el que claramente pasaban, ¿no?, del instituto a la universidad, de la universidad a la maestría, y la maestría al posgrado, y no había pues un periodo de experiencia que les permita claramente ingresar a una empresa e ir adquiriendo otro tipo de habilidades que hoy en día son sumamente importantes para que el joven se pueda desempeñar. Entonces, es a partir de ahí que se crea Iniciativa por los Jóvenes con un enfoque de desarrollo de empleabilidad para que todos los jóvenes de la sociedad en general puedan tener acceso a información que les permita claramente poder estar mejor preparados para enfrentar el mercado laboral. Y ese es el concepto principal del programa. Ahora, ustedes imaginarán que este programa, que se crea en el 2013, que llega a Perú en el 2015, hoy en la coyuntura en la que nos encontramos, claramente termina cobrando muchísima más relevancia. Y aquí rescato muchos números similares a los que Carolina estaba mencionando en su presentación, porque hay que mirar a profundidad efectivamente cuál es la realidad, en este caso del país, de Perú, frente a lo que nos está ocurriendo hace más de 1 año y medio, tratando de enfrentar la pandemia desde esta mirada laboral y económica, ¿no? La tasa de empleo claramente ha crecido 4 puntos porcentuales, lo cual es ya bastante alarmante. La tasa de desempleo juvenil, la cual, como pueden ver ahí, antes de la pandemia siempre se mantuvo por encima de la tasa de empleo regular, es decir, la probabilidad que un joven consiga trabajo siempre ha sido más riesgosa, más compleja de lo que una persona con algo más de experiencia la puede adquirir, termina creciendo más de 10 puntos porcentuales durante la pandemia, y estos cortes porcentuales se han trabajado aproximadamente a marzo, abril de este año. Entonces, imagínense la cantidad de jóvenes que ya venían desempleados y que hoy en día durante la pandemia están, ¿no?, desempleados nuevamente. Luego tenemos la tasa de empleo informal de los jóvenes. ¿Qué significa esto? Aquellos jóvenes que trabajan en la informalidad. Y aquí tenemos pues un punto muy crítico para tocar, porque efectivamente ya veníamos teniendo un mercado informal que todos conocemos, del que no somos ajenos, y que sabemos muy bien que muchos jóvenes, dados los niveles de educación a los que pueden acceder o dadas las diferentes o limitadas oportunidades a las que pueden acceder, terminan desenvolviéndose en el mercado informal rápidamente como primera alternativa. Y aún así, antes de la pandemia, que nos encontrábamos en 78%, pues hoy nos encontramos en un 85%, lo cual es muy alarmante porque los pocos puntos porcentuales que habíamos logrado disminuir en términos de empleo informal se han vuelto a subir a tal punto que hoy en día estamos pues en 85% como tal, ¿no? Y esto también repercute en una última escala que seguramente ustedes se sienten familiarizados con el concepto, que son aquellos jóvenes que no trabajan ni estudian, ¿no? Aquellos ninis a los que muchas veces se les llama. ¿Qué es lo que pasa con los ninis? Son efectivamente chicos que por diferentes motivos no han podido ni estudiar ni tampoco trabajar. Y miren el índice cómo crece de 19 a 29%. ¿Por qué? Porque se agrava la situación y esto termina siendo una escalera tal cual se está presentando hoy en día en la lámina, ¿no? Aquellos que pierden el empleo para poder subsistir ingresan rápidamente al mercado informal, y aquellos que ya se encontraban en el mercado informal, es decir, que ya tenían la situación bastante complicada, terminan incluso quedándose sin alternativas de trabajo, repercutiendo directamente en el último escalón de esta coyuntura. Entonces, claramente, pues tenemos una situación que abordar y tenemos que ser muy conscientes sobre cómo, desde el rol que nosotros jugamos como una compañía formal,
debemos apoyar a la sociedad para poder corregir esto, ¿no? Es así como nosotros desde Nestlé definimos 6 pilares de trabajo que nos permiten claramente identificar no solamente el público al que vamos a ir dirigido, sino también cuál es ese gran logro o cuál es ese gran alineamiento que queremos tener para poder llegar en este caso al 2025 con una cierta cantidad de jóvenes a los que hemos podido claramente identificar porque los hemos ayudado, ¿no? El primer pilar que nosotros tenemos de trabajo, al que llamamos obtener empleo, es el pilar que nos permite identificar la cantidad de jóvenes que nosotros directamente desde Nestlé contratamos. Y contratamos a través del respeto por el ODS número 8, que es el de trabajo decente, teniendo, por supuesto, todos los lineamientos que trabajo decente promueve en términos contractuales, ¿no? Nuestra proyección, pues son más de 5.000 jóvenes que pueden ver ahí claramente beneficiados de cara al 2025. El siguiente pilar al que nosotros llamamos fortalecer habilidades, lo que busca es justamente contratación de modalidades formativas, es decir, aquellos jóvenes que tienen este proceso de transición del mundo educativo al mundo laboral y que pueden utilizar a Nestlé como una plataforma para esa transición. Aquí es donde se concentran todos los jóvenes que generan prácticas, programas de aprendizaje, de educación dual, etcétera, etcétera, ¿no? El pilar de brindar apoyo es aquel pilar que nos permite, como les mencionaba, tener esta capacidad de llegar a todos los jóvenes de la sociedad, es decir, a todos los jóvenes peruanos, a través de charlas, capacitaciones y eventos de empleabilidad que nosotros vamos desarrollando a lo largo del año, por supuesto, todos gratuitos, todos apalancados de diferentes instituciones, como hoy en día estamos aquí presentes hoy, y lo que busca justamente es poder, a través de un despliegue de temas de empleabilidad que Nestlé ha creado específicamente, poder capacitar a estos jóvenes para que al momento de pasar un proceso de selección o de inserción puedan hacerlo de manera más eficiente, ¿no? Buscamos con el pilar de generar oportunidades, el cuarto, aliarnos a diferentes instituciones públicas, privadas, educativas, que quieran trabajar con nosotros estos pilares de empleabilidad, que tengan el mismo objetivo de poder beneficiar a los jóvenes y sobre todo teniendo en cuenta que este beneficio como tal impacta directamente en la reactivación económica del país, que es algo que ya veníamos mencionando como urgente en la lámina anterior. Adicional a generar estas alianzas, también tenemos 2 pilares adicionales muy particulares que performan muy bien al tema de hoy de empleo verde. El primero es el emprendimiento. Nosotros buscamos apoyar a todos aquellos jóvenes emprendedores, ya sea que tengan una idea de negocio, necesiten un proceso de incubación, necesiten asesoría profesionalizada específicamente para tratar un tema en particular en donde de repente su emprendimiento está trabado, y lo que nosotros hacemos es poner a disposición a los profesionales de la compañía para poder hacer todo ese proceso de asesoría y sacar adelante los emprendimientos que tengamos identificados. Y pasa lo mismo con el último pilar, el de agroemprendimiento. Estaba muy alineado a lo que mencionaba Jorge al inicio de la presentación, en donde claramente los temas agrícolas se tienen que tocar porque efectivamente somos un país agrícola y necesitamos generar reactivación económica también por ese lado. Entonces lo que nosotros buscamos es sustentar que la tecnología hoy en día es un muy buen aliado de aquel joven agrícola que puede seguir desempeñándose en el campo, ya sea por herencia o ya sea por legado, ¿no? Por cultura, por costumbre o por interés profesional propio, para que efectivamente a través de mejores conocimientos pueda labrar mejor la tierra, pueda tener mejores materias primas y estas puedan tener un mejor precio de aceptación en el mercado. Entonces, este es un poco el enfoque del programa a través de sus 6 pilares. Y quería contarles que específicamente en emprendimiento, que lo venimos trabajando desde el 2020, nosotros tuvimos 2 grandes aliados con quienes empezamos a monitorear este tema conceptual del empleo verde, ¿no? El primero fue Junior Achievement, con quien desarrollamos un foro de discusión liderado por 4 personas bastante destacadas del mundo político, del mundo actoral, del mundo del emprendimiento y startup, como pueden ver ahí,
y logramos capacitar a través de esta plataforma más de 1.500 jóvenes que tenían un emprendimiento y que lo que necesitaban era tener una orientación rápida en temas de políticas públicas, como claramente lo lideró Alberto de Belaunde, y en temas relacionados, como les mencionaba, a básicamente la potencialización de su emprendimiento a nivel tecnológico, a nivel de startup, a nivel de habilidades blandas que el líder del emprendimiento tiene que tener, ¿no? Y por otro lado, nos aliamos con CUNAM, que es una institución muy reconocida en temas de emprendimiento y que promueve justamente el emprendimiento social. Mucho emprendimiento social tiene concepto de empleo verde detrás, ¿no? Y hay que partir de ahí, porque CUNAM, por supuesto, es uno de los líderes de capital semilla en empleo, en emprendimiento social hoy en día. Muchísimos emprendimientos han nacido de CUNAM, como bien ha sido pues Laboratoria, liderado por Mariana Costa en su momento, y hablamos de un capital semilla increíblemente significativo, es el más grande de todo el país, 50.000 soles. Entonces nos aliamos, por supuesto, con CUNAM y tuvimos lo que nosotros llamamos la Semana del Emprendimiento con Nestlé, en donde pusimos, como les comentaba, a disposición los líderes de la compañía para específicamente dictar temas que estos emprendedores necesitaban para poder sacar adelante sus proyectos. ¿Por qué les cuento esto? Porque esta es la forma en la que nosotros como compañía hemos identificado que podemos alimentar al empleo verde. Podemos, a través del programa Iniciativa por los Jóvenes, lograr específicamente ayudar en esta conceptualización de emprendimientos que logran repercutir no solamente en la empleabilidad de más jóvenes, sino también en una empleabilidad verde, haciendo que esto funcione dentro de una economía circular, que es por supuesto el escenario ideal hacia donde los emprendimientos deberíamos lograr que se enfoquen, y a partir de ahí, teniendo esto en cuenta, para que nosotros podamos ayudar en la sostenibilidad de estos emprendimientos, ¿no? Otra cosa que quería mostrarles es lo que venimos haciendo en el 2021. Nos fue también con Junior Achievement y con CUNAM que hemos repetido el proyecto y hoy tenemos al aire el primer programa de emprendimiento de Nestlé llamado Innovation Hacking. Este primer programa de emprendimiento, claramente asociado con Junior Achievement, permite a través de 14 semanas que los jóvenes puedan acceder a capacitaciones específicamente para poder terminar de desarrollar su emprendimiento. Esto aplica directamente a aquellos que tengan una idea de negocio o aquellos que ya tengan el emprendimiento claramente identificado y lo que necesitan es terminar de repotenciarlo. Entonces, a través de una serie de criterios sobre cuáles son los temas de tu emprendimiento, que están muy alineados a lo que les presenté en la primera lámina de personas y familias, comunidades y planeta, pues se hace la postulación y estamos nosotros hoy en día capacitando a 115 jóvenes con diferentes proyectos orientados, como les mencionaba, en estos pilares, para que podamos efectivamente conseguir como resultado el hecho de ayudar en la incubación de 3 emprendimientos específicamente para poder construir un poco junto con ellos la idea del emprendimiento y por supuesto lograr que sea un emprendimiento sostenible de cara a conseguir empleo verde detrás. En el caso de CUNAM, pues seguimos trabajando la Semana del Emprendimiento, se va a abrir ahora en agosto, estén atentos a las redes sociales, y esto es un poco esta primera mirada corporativa que nosotros le hemos podido dar al empleo verde y a la promoción y a la sostenibilidad del empleo verde. Sin embargo, también tenemos otra forma de generarlo y era con este siguiente pilar al que nosotros llamamos agroemprendimiento. Nosotros, al ser una empresa productora y comercializadora, como les mencionaba, tenemos efectivamente contacto directo con todos los proveedores que nos ayudan en el desarrollo de la materia prima y en, por supuesto, la adquisición de la misma. Entonces, claramente, al ser pues una empresa chocolatera, cafetalera, tenemos un contacto directo con los principales agricultores y productores, y lo que hemos identificado a través de este programa de emprendimiento es cómo tratamos de generar este empleo verde con
aquellos agricultores que se desenvuelven en este rubro, ¿no? Y entonces lo que nosotros tenemos hoy en día mapeado, como pueden ver en el cuadro del lado de la derecha, son 5.000 agricultores en total con quienes trabajamos nosotros directamente, de los cuales 74 forman parte oficialmente del programa de agroemprendimiento. ¿Qué significa esto? Son 74 agricultores a quienes nosotros les damos capacitación continua y gratuita sobre temas tecnológicos que hacen que efectivamente puedan tener mejor desarrollada la tierra. De estos 74, o mejor dicho, de los 5.000 inicialmente mencionados, 1.001 específicamente son menores de 30 años, que es algo en lo que nosotros específicamente nos concentramos porque buscamos que efectivamente este programa ataque, como bien mostramos en las láminas iniciales con porcentajes, esta criticidad de desempleo y empleo informal que se encuentra hoy en día arraigada en los jóvenes, ¿no? Entonces, por eso hacemos una mirada rápida sobre estos 1.000 agricultores que tienen menos de 30 años, y de esos 1.000, 121 forman parte de este programa de agroemprendimiento. ¿Qué significa? Que son 121 chicos menores de 30 años que hoy en día han seguido apostando por el agro, han seguido apostando por desarrollar sus tierras, han seguido apostando por recibir ese legado o esa herencia que les hace seguir quedándose en la localidad donde sus padres y sus abuelos han podido cultivar años atrás, y apostar por darles mayores y mejores herramientas para que ese cultivo tenga una mejor aceptación en el mercado. Entonces, esta es la forma en la que nosotros venimos colaborando con la construcción del empleo verde, y algo que destaco mucho de la presentación que mencionó Javier justamente es que lo que busca el empleo decente, que está directamente relacionado al ODS número 8 y que, como ven, claramente nosotros lo trabajamos en los diferentes pilares que les he mostrado, es justamente preservar la calidad, ¿no?, del medio ambiente, en específicamente la agricultura, la industria, el comercio, los servicios, la administración, y ese es el abanico que nosotros estamos tomando hoy en día como punto de partida para poder colaborar como empresa privada en la construcción del empleo verde y en la promoción, sobre todo, del empleo verde a través de diferentes ramas, teniendo diferentes niveles de alcance, como bien hemos podido ver en estos proyectos que les he mostrado, ¿no? Entonces, no quería dejar de compartir esto, porque junto a este proceso se nos aperturó la posibilidad de tener muchas empresas interesadas en iniciativa por los jóvenes, muchas empresas que se enteraron sobre el concepto de este programa, cómo Nestlé lo promociona, cómo lo trabaja, y es a partir de ahí que se crea Alianza por los Jóvenes, All for Youth, que es el nombre oficial que tiene esta alianza a nivel global. ¿Qué es All for Youth? Es una alianza inicialmente firmada por 21 empresas desde nuestra casa matriz en Suiza, que trabajan exactamente en los mismos pilares que hoy yo les he mostrado. Empresas que están igual de comprometidas con los temas de empleabilidad juvenil, con la reactivación económica, claramente de sus negocios y de la sociedad que les abre las puertas, y con ellos tenemos empresas con las que nosotros hoy en día localmente también venimos trabajando. Esta alianza global en el Perú se convierte en una alianza local de 32 empresas que hoy en día trabajan junto con nosotros y que tienen exactamente el mismo objetivo: impulsar la mejora de la empleabilidad juvenil, la mejora del emprendimiento conceptualmente, impulsar el empleo verde, y a partir de ahí, como pueden ver, tenemos un sinfín de empresas que pertenecen a diferentes rubros, pero que juntos trabajamos hace 2 años, hace 3 años, desde el 2018, que oficialmente empezamos a conseguir los primeros jóvenes beneficiados por un país con mejores tasas de desempleo y de empleo informal para jóvenes. Tuvimos un espacio de la firma de este acuerdo oficialmente con todas estas empresas que les comento, lo renovamos constantemente todos los años, con nuestro presidente de la casa matriz de Nestlé, con nuestra directora a nivel nacional, y por supuesto con los CEOs de todas estas empresas que están tan alineadas, como les digo, con nosotros en este enfoque de mejora de empleabilidad, ¿no? ¿Esto qué cosa nos ha traído como resultado? Pues al cierre del 2020, en cada uno de estos ejes, nosotros hemos tenido unos resultados bastante atractivos. Sin embargo, sí quisiera enfocarme en el cuadrante naranja, que responde a comunidades, en donde el último proyecto, llamado Iniciativa por los Jóvenes, como pueden ver, tiene más de 140.000 jóvenes beneficiados
tan solo desde la gestión de Nestlé, y tiene más de 300.000 jóvenes beneficiados, junto con el resto de nuestros aliados en Alianza por los Jóvenes. Entonces, sin más, feliz de compartir esta información con ustedes y que puedan, por supuesto, contar con Nestlé para el desarrollo de cualquier proyecto que tenga pues detrás un concepto de empleo verde y que tenga detrás, por supuesto, al ODS número 8 bastante bien posicionado, porque es lo que nosotros promovemos dentro de nuestra estrategia. Gracias. Muchísimas gracias, Daniela, por este resumen de los últimos años de actividad de Nestlé en el Perú y de su compromiso. Y quería ahora, vamos a correr porque estamos un poco atrasados, pero no quiero dejar de trasladar dos preguntas que ha hecho Luis García de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Voy a fusionarlas casi en uno, que creo que Javier Dávila podría ser el que pudiera responder en primera instancia, pero el resto están invitados también a completar su respuesta. Y dice Luis García: ¿la legislación peruana actual favorece la implementación de la economía circular? Y también pregunta: ¿falta apoyo del gobierno en financiación y políticas de impuestos? Creo que estas son preguntas interesantes, además, como Cámara de Comercio para las empresas, ¿no? Que si bien quieren hacer las cosas bien, también quieren saber si por parte del gobierno hay estímulos, ¿no?, que puedan ayudar o hacer más atractivo esta transición verde. Gracias, Javier. Sí. Respecto a la primera parte, sí, desde el año 2018 se trabajó conjuntamente entre el Ministerio de la Producción y el Ministerio del Ambiente la generación de una hoja de ruta de economía circular. Y eso terminó siendo aprobado en el 2020 con el Decreto Supremo 003-2020 produce, donde se establece, ¿no?, unos lineamientos generales de hoja de ruta que podrían trabajar. Pero como fue hecho víspera digamos, aprobó meses antes al inicio de la pandemia, creo que no se ha avanzado mucho, ¿no? Pero ese es uno de los desafíos que debe tener este gobierno y que corresponde, yo creo, a la sociedad civil, a la comunidad empresarial y a los organismos de cooperación, empujar, ¿no?, y retomar este tema que tuvo un buen inicio y que creo que debemos seguir, ¿no? Incluso la Alianza del Pacífico también tiene como uno de sus temas principales este tema, y hay mucha actividad desde el lado privado, ¿no? Hay que tratar de complementar con la parte pública, donde ahí están los instrumentos, ¿no? Entonces sí hay una apuesta por economía circular, que hay que ver cómo se revisa, probablemente esa hoja de ruta que se hizo, cómo se mejora, cómo se actualiza, y se comienza a retomar algunas cosas. En cuanto al financiamiento de negocios verdes, claramente no hay, en el país no se generan, desde el punto de vista de manera lamentable, incentivos de esta naturaleza, porque hay toda una discusión de experiencias pasadas que no fueron tan buenas en otro tipo de incentivos. Entonces hay dudas en la aplicación. Creo que deberíamos ir a un mecanismo de incentivos. Lo que sí hay, ¿no?, y lo que se puede aprovechar de alguna manera colateral es la ley de incentivos a investigación, desarrollo e innovación, ¿no?, que genera la devolución de temas tributarios, de los impuestos, actividades vinculadas a esto, ¿no? Y como lo dije en mi exposición, transitar hacia economía verde significa mucho trabajo de innovación dentro de las empresas. Entonces, por ahí se podría mirar cómo se aprovecha este incentivo que va hacia la innovación para facilitar el tránsito hacia generación de empleos verdes, ¿no? Ese es como un mecanismo, pero claramente destinados a la parte de economía circular o de economía verde no hay, lamentablemente, ¿no? Gracias, Javier. Y para finalizar, quería aprovechar el análisis técnico de Carolina, que fue muy interesante, donde habló de planificación nacional, reformas sectoriales, fortalecimiento de capacidades. Y ya que estamos en un cambio de gobierno, quería preguntarte a ti, Carolina, como órgano tripartito, ¿qué le dirías al gobierno actual, si lo tuvieras ahorita delante? ¿Qué recomendaciones le darías para su primer año como
3, 4 ideas fuerza que consideras que el Perú debería implementar. Y la misma pregunta para Daniela desde el sector privado. ¿Qué sugieren al nuevo gobierno por dónde debería ir la hoja de ruta para fomentar el empleo verde y una economía más sostenible? Bueno, muchas gracias, Natalia, por esta pregunta. Pero ¿puedo antes contestar una pregunta que se hicieron en el Q&A sobre los adultos mayores? No, porque esta pregunta que hicieron fue sobre la participación de adultos mayores y cómo hacer una capacitación de estas personas también. Quisiera solamente mencionar que sobre el curso que tenemos de emprendimiento verde en el contexto de Page, estamos considerando una acción juntamente con la Municipalidad de Lima para tener una iniciativa para utilizar el mismo curso para capacitar los adultos mayores también, para que aprendan sobre empresas verdes, como sea para nuevos negocios o para negocios que ya existen. Entonces, solamente para decir que trabajamos también con esta temática. Pero ahora sobre su pregunta, Natalia, bueno, trabajamos con el gobierno de Perú hace muchos años, desde 2014 en el contexto de Page, en esta temática medioambiental, ¿no? Entonces, bueno, en esta temática de transición justa, el papel de la OIT es siempre de facilitador, ¿no? Entonces nosotros llegamos con la información, llegamos también con la organización de plataformas de diálogo, con los interlocutores, como yo dije, trabajamos con gobierno, pero como nosotros somos una organización tripartite, trabajamos también con empleadores y trabajadores. Entonces, mantener este diálogo social es esencial para una transición justa. Ese sería, yo creo que yo diría como la sugerencia principal. Como yo dije, tenemos una relación muy buena siempre con el gobierno de Perú y esperamos continuar así también. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Daniela, ¿algún comentario final? Gracias, sí, en realidad nosotros desde empresa privada venimos trabajando hace mucho tiempo con el gobierno, porque al tener un programa con este enfoque de empleabilidad juvenil, pues imaginarán que el relacionamiento con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Trabajo ha venido siendo muy cercano desde hace muchos años atrás, y Javier también mencionaba que esto se promociona desde la Alianza del Pacífico, con quienes nosotros somos aliados hace más de 6 años, desarrollando específicamente un evento de empleabilidad juvenil, ¿no? El Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, y que rota todos los años por los diferentes países que forman parte de esta alianza. Entonces, si nosotros tuviésemos que darle alguna recomendación hoy en día al gobierno, me atrevería a decir que es sumamente importante que sigamos construyendo alineación entre estos dos ministerios para poder enfocarnos en el cierre de las brechas, que son muy importantes desde el sector privado cerrar, para que el sector educativo efectivamente otorgue calidad juvenil, educativa, con miras a insertarse rápidamente al mercado laboral. ¿Eso qué cosa va a traer como resultado hacia el empleo verde? Pues una alineación mucho más rápida, porque si las brechas básicas de lo que el mercado laboral hoy en día se logran cerrar porque la oferta educativa llega a tener la calidad que el empleador necesita, rápidamente la adquisición de competencias para promocionar el empleo verde va a ser mucho más rápido de ejecutarse. Y no hoy en día que sentimos que de repente estamos un escalón más abajo porque necesitamos todavía cerrar esas brechas. Entonces creo que nuestra recomendación iría por ahí, y eso generaría en este primer año de gestión, como bien mencionabas, Natalia, en tu pregunta, que haya una hoja de ruta rápidamente clara de trabajo para ese cierre de brechas que permita que efectivamente desde la empresa privada, que es el rol que nosotros jugamos, podamos tener una oferta de calidad mucho mayor que haga efectivamente que logremos promocionar temas como el empleo verde y por supuesto la promoción del ODS número 8 como tal. Muchísimas gracias, Daniela. Y ya lanzo la última pregunta de nuestra audiencia para el que la quiera tomar. Qué interesante, nos están preguntando sobre qué rol deben cumplir los gobiernos locales
también en esta promoción del empleo verde. Javier, de repente, en tu experiencia desde el Estado. Sí, o sea, yo creo que es un rol fundamental, ¿verdad? Los gobiernos locales, todos tienen áreas de desarrollo económico, ¿no? Mientras más grande es el municipio, incluso tienen áreas para desarrollo e innovación. Entonces, ahí lo que hay que es trabajar justamente en hacer no solamente la mirada, pues la mayoría de municipalidades tienen una mirada de negocios inclusivos, ¿no? Y ese es un trabajo que se viene haciendo con mayor o menor éxito dependiendo de los recursos, dependiendo de la dinamización y sobre todo de las alianzas que pueden hacer algunos municipios. Pero esos negocios inclusivos también deberían estar vinculados a negocios verdes inclusivos, ¿no? Y ahí hay muchas cosas, desde el trabajo de tratamiento de residuos orgánicos, desde la casa, con hacer compost y ese tipo de cosas, hasta pequeños negocios que ahora, por ejemplo, está de boga y que se ha desarrollado por la pandemia justamente la actividad de delivery desde las pequeñas bodegas, también generar todo un conjunto de actividades para usar pues vehículos sostenibles. Hay varias actividades que se pueden hacer, yo creo que es vital. Por ahí lo que hay que hacer es que los propios gobiernos locales tengan un nivel también de apertura con las instituciones privadas, con las empresas privadas y generar sinergias, porque definitivamente el problema que hay en los gobiernos locales, como en varios espacios de gobierno del sector público, es el desconocimiento de muchas actividades, ¿no? Y la falta de recursos. Y en esos dos aspectos, desde el lado privado, no solamente del lado de las empresas privadas, sino de los gremios y de incluso de la cooperación internacional, se pueden lograr sinergias y alianzas interesantes para potenciar actividades que ayuden justamente a estos emprendimientos, darle sostenibilidad y crecimiento, ¿no? Yo creo que es un rol sumamente importante. Gracias, Javier. Justamente eso empata con lo que comentaba Carolina de ese potencial multiplicador del empleo en las cadenas productivas y de cómo engranamos empresas como Nestlé con el pequeño productor. Muy bien. Podríamos estar aquí horas, pero tengo ya que darle paso a Corín para la despedida. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una exposición y un intercambio de ideas muy interesante y que es un tema que debemos poner en agenda y que forme parte del ideario también empresarial del día a día, que empecemos a interiorizar que existe un potencial y lo perfecto es que podemos generar sostenibilidad a la vez de ser rentables y competitivos. Así que gracias Carolina, Daniela, Javier, un gusto. Corín, por favor, te doy paso. Gracias, muchas gracias Natalia. Gracias a Carolina, gracias a Daniela, Javier por realmente esta interesante exposición que nos han dado. Y decirles que como Cámara de Comercio Suiza y como conmigo y todo el equipo estamos muy comprometidos para apoyar pues toda esta iniciativa y seguir promoviendo a través de las comisiones, de las diversas comisiones y esta misma, estos temas. Quería también agradecer a todos que están presentes por acompañarnos y cerrando, quería solo mostrarles nuestras próximas actividades y las novedades que tenemos en la Cámara de Comercio Suiza para todos ustedes. Gracias. Los próximos eventos, tenemos, bueno, el de hoy día fue el relanzamiento del Comité de Cambio Climático. Tenemos, hoy día empezó el webinar de Estrategia del Poder, Liderazgo de Mujeres. Y tenemos el entrenamiento, tenemos un evento de ABB, seguimos con los cursos online de continuidad del negocio, la navegación digital, vamos a tener un evento muy bonito con nuestro socio Overall buscando el mar azul, y seguimos con el webinar de impacto de calidad en el aire, la reactivación económica y productividad, y la estrategia de seguridad en el trabajo. Así vamos ofreciéndoles a todos nuestros socios una gama de eventos diferentes que puedan aportar
al día a día de ustedes. También organizamos los webinars para ustedes. Cualquier empresa que quiera organizar un webinar, contamos con la plataforma y todo el equipo y el know-how para apoyarlos. También tenemos el nuevo servicio de proporcionarles la firma digital, algo muy, muy práctico en los días de ahora. Así que por favor contáctenos. Estamos realizando los reportes del GRI, o sea, somos socios implementadores. Cada empresa que quisiera entrar al programa de negocios competitivos, por favor comuníquese con nosotros para nosotros poder ayudarlos a ingresar. Nuestros comités, tenemos el de Compliance, el de Sostenibilidad y Cambio Climático, Innovación y Transformación Digital, Gestión Humana, Marketing, Jurídico Legal y Seguridad. Todos aquellos que están interesados en participar en alguno de estos comités, o en todos, por favor escríbanos. Y tenemos, esto no voy a hacer la presentación porque es largo, pero tenemos un file de beneficios de socios para socios en donde todos los socios aportan sus beneficios, es decir, descuentos, promociones, que son especialmente para los socios. Ustedes van a tener esta presentación junto con la otra presentación y así van a poder ver todos los beneficios que contamos para los socios. Y tenemos siempre nuestro socio de la semana. Cada semana presentamos un socio en las redes sociales, en el mailing. Y bueno, no dejen de seguirnos en todas estas redes. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos siempre y por creer en nosotros. Gracias, Natalia, nuestra presidente del Comité de Sostenibilidad y Cambio Climático, y espero que Conrado esté acá viendo con nosotros y deseándole que se recupere pronto para que pueda incorporarse y para el próximo evento estar junto con nosotros. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias. No, gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias.